Hola mis amigos, Pablo Paucar, coach de bienestar, les saluda, sean bienvenidos a Fit Club Ecuador. En esta oportunidad damos secuencia a nuestra serie de videos gratuitos de bienestar en la práctica. Nos encontramos con otra doctora muy especial. Ella se graduó en la Universidad Central y hizo su posgrado en la Universidad Andina, terminó su posgrado en China y se ha dedicado los últimos años a estudiar y desarrollar trabajos en el área de medicina preventiva y en el área de acupuntura. Realmente es un placer poder contar con su presencia y comentar sobre nuestro video de hoy que habla sobre el sistema cardiovascular. Sea bienvenida, doctora. Muchas gracias, Pablo. Quisiera hacerle la primera pregunta que tiene que ver justamente con el sistema cardiovascular. ¿Qué relación tiene el sistema cardiovascular con el bienestar? Bueno, hay cosas, uno escucha siempre esto del sistema cardiovascular y escucha que el corazón es importante, pero a veces nos olvidamos que sistema cardiovascular es corazón y tuberías, tanto las tuberías que llamamos arterias como las tuberías que llamamos venas. Entonces, está por un lado lo que es la salud cardiovascular que te permite avanzar a subir las escaleras para llegar a tu dormitorio, ¿no es cierto? Avanzar a caminar en el supermercado desde donde dejaste el auto hasta la puerta. Esas son cosas de la vida diaria. Está también la parte más delicada quizá para los caballeros, que es el funcionamiento sexual, ¿no es cierto? Tiene que ver con la salud cardiovascular. Para las damas, el hecho de ver unas piernas bonitas o no, tiene que ver con el sistema cardiovascular saludable. Todas esas cosas, ¿no? Más allá de decir, quiero que no me duele el pecho, ¿no? Entonces, son cosas del día a día que a veces uno no las toma en cuenta, pero realmente si pensamos que nuestro corazón es el que permite que la sangre, que es la que va a nutrir a todos nuestros tejidos, tiene que trabajar adecuadamente para que esa sangre llegue, entonces ahí le damos la importancia que tiene ese sistema cardiovascular, ¿no? ¿Verdad? Y doctora, ¿cuáles son los datos estadísticos o cuál es la realidad del Ecuador y del mundo? La verdad, te digo, Pablo, es muy triste saber que a pesar de la importancia que tiene este sistema cardiovascular, la gente no lo cuida. Y en nuestro país la segunda causa de muerte, ¿no es cierto? Porque la primera es el cáncer, ¿no es cierto? Y asimismo en otros países que son no muy lejanos de nosotros, de Latinoamérica también, precisamente por sus malos hábitos de alimentación y de actividad física, tienen esas estadísticas alarmantes, ¿no? Siendo el infarto la principal causa de muerte, pero también no en causas de muerte, sino en lo que es morbilidad, que se llama, o sea, causas de enfermedad, de discapacidad. Hay mucha gente hipertensa, mucha gente con secuela de accidentes cerebrovasculares, es decir, que queda paralizada del medio cuerpo, ¿no es cierto? Con todo lo que eso implica de impacto en su trabajo, la dependencia física de un familiar, ¿no es cierto? Lo mismo que ocurre en los países desarrollados, ¿no? Entonces, lo que pasa allá y lo que pasa acá tiene mucha relación porque lamentablemente la causa es muy similar en ambos casos, tiene que ver con la mala alimentación y la falta de actividad física, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que, por ejemplo, las mujeres que estamos protegidas normalmente por las hormonas, estamos protegidas en la parte cardiovascular, ¿qué hacemos? Fumamos y perdemos la protección. La protección que tenía una mujer de ser 4 veces menos es susceptible de una enfermedad cardiovascular mientras sus hormonas funcionan bien, pierde esa protección porque fuma, ¿no? Entonces, eso es importante entender, ¿no? Importante entender también entonces cómo la alimentación, no solamente en la parte cardiovascular, sino en la parte de cómo tus hormonas se producen, ¿no? Que esa era la siguiente pregunta en realidad. ¿Cuáles son las causas que debilitan el sistema cardiovascular y cuáles son las consecuencias? Excelente. Y yo te quiero contar un poco en relación a las causas. Bueno, vamos a empezar primerito por lo que es la parte de la alimentación, ¿no? Nuestro bienestar tiene mucho que ver con cómo nos alimentamos y también cómo ejercitamos. También ya después te puedo contar un poco más dentro de la alimentación qué nomás incluye, pero hay que entender que este problema empieza desde bien chiquitos, ¿no? Entonces ya se ha visto en autopsias de niños pequeños que ya tienen aterosclerosis, ¿no? Entonces, un problema de la mala alimentación es que causa aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, ¿no es cierto? Formación de unas placas
dentro de las arterias, placas que luego se rompen y hacen que nuestro cuerpo, que está hecho para cicatrizar y hecho para sanar, se tapen y den los problemas subsiguientes, ¿no es cierto? Entonces, desde muy chiquitos hay que cuidar la alimentación al niño porque ya el problema empieza desde pequeños, ¿no? Desde pequeñitos. Entonces, una persona que ya empieza a desarrollar aterosclerosis desde muy joven tiene más riesgo en la edad adulta de padecer muchos otros problemas muy graves como el infarto, ¿no es cierto?, de tener problemas como el accidente cerebrovascular y de otros problemas que a veces no sabías. El viejito que tiene pies fríos porque ya no le llega la sangre a los tejidos. ¿Y por qué no le llega la sangre a los deditos de los pies? Es precisamente porque sus vasos están estrechos y no alcanza a llegar la sangre que es nutrición, la sangre que es nutritiva para el tejido, ¿no es cierto? Entonces, toda esa mala alimentación, ¿no es cierto? Cuando comemos mucha grasa, cuando comemos muchas cosas que te oxidan, son cosas procesadas, ¿no? Llenas de químicos, cuando vivimos una vida llena de estrés, que libera muchos radicales libres, ¿no es cierto? Eso oxida las partículas del colesterol malo que se dice y esas son las que se depositan en las arterias, ¿no es cierto? Eso es lo que escuchaba recientemente, que ahora hay diabetes infantil, hipertensión infantil, y parece asustador pensar en esos números, en esas estadísticas que hablan de que incluso esta generación tal vez pueda morir antes que sus padres. Existe eso, es real. Es impresionante. Yo te digo la verdad, cuando yo estudiaba medicina, a nosotros nos enseñaban la diabetes del adulto y la diabetes del niño. La diabetes del niño era una diabetes que había sido ocasionada por un ataque viral o era un problema congénito de insulina. Pero ahora el problema es que los niños pequeños desarrollan la diabetes del adulto, que tiene mucha relación con la resistencia a la insulina, que es ocasionada por problemas en la alimentación. Entonces, eso es impresionante, ¿ves? Niños pequeños, hipertensos, como tú has dicho. ¿Por qué son hipertensos? Porque ya hicieron aterosclerosis, ¿no? El endurecimiento de las arterias. Entonces, eso es grave porque la gente, eso tiene un impacto familiar importante, ¿no es cierto? Tener una persona con una cierta limitación, entonces ya a tu primo de 25 años ya no le puedes invitar a jugar un partido de fútbol porque ya no avanza los dos tiempos, ¿no es cierto? Entonces es impresionante y eso en la vida, digamos, de relax. Imagínate lo que es en el trabajo, tener un empleado que falta con frecuencia porque le dio dolor del pecho, le dio una angina, ¿no es cierto? Entonces eso tiene impacto económico y un impacto familiar, ¿no es cierto? Entonces por eso es que ahora tenemos que tratar de prevenir desde chicos, ¿no? Sí, y eso justamente iba a mencionar en la próxima pregunta. ¿Cuáles serían los 3 secretos para optimizar nuestro sistema cardiovascular, para fortalecerlo o para evitar estos problemas? Ya, excelente pregunta. Excelente pregunta porque sobre todo cuando nosotros hacemos lo que es medicina alternativa, procuramos recuperar esa capacidad que tiene el organismo de defenderse y de mantenerse saludable, ¿no? Pero para eso tú tienes que tener primero tienes que tener una alimentación saludable, ¿no es cierto? Tienes que hacer ejercicio físico y lamentablemente frente al desarrollo que ha tenido la industria alimentaria, por todo este crecimiento de la población y las distancias y todo eso, siendo que la calidad de los alimentos que tenemos a disposición ya no es la mejor, también necesitamos suplementos, ¿no? Entonces, esas 3 cosas son básicas. Ahora, dentro de lo que es la alimentación, hay que pensar en algunas cositas. Primero tenemos que pensar en restringir las calorías. Hay quien dice, no, que eso de contar calorías está mal. Ya muchos estudios han dicho que es importante contar las calorías, pero calorías que vienen de dónde, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de alimentos están aportando esas calorías? Entonces, ¿qué es importante? Primero, tratar de consumir carbohidratos saludables, ¿no es cierto? Que tengan fibra, que sean integrales, que tengan bajo índice glicémico, o sea, que no te suben el azúcar muy rápido. Eso por el lado de los carbohidratos. Por otro lado, en último tiempo se ha recuperado la importancia de la proteína, ¿no? Entonces la proteína es fundamental porque lamentablemente la gente tiene que reconocer que nuestro cuerpo está hecho de proteína. Entonces necesitamos proteína, mientras más magra mejor, lo cual significa que los productos animales tienen que consumirse con moderación y tratar de procurar proteínas de origen vegetal. Obviamente dentro de lo que es la proteína vegetal no todas son completas,
¿no? Entonces siempre hay que procurar una proteína que tenga los aminoácidos esenciales, ¿no? Que hay algunos, una muy específica que es la soya, ¿no? Que es excelente porque es muy completa. Entonces, esto es dentro de las proteínas. Luego está lo que son las grasas, ¿no es cierto? Las grasas, es importante entender las grasas, porque a veces se sataniza mucho la grasa en todo sentido. Entonces el aguacate está mal, entonces el chocolate negro está mal y todo eso, ¿no? Lo que tenemos que entender es que tenemos que limitar la grasa saturada, que básicamente es una grasa que viene asociada a los productos de origen animal, por ejemplo, productos lácteos, las carnes mismas, las pieles de los animales, las vísceras, ¿no es cierto? Pero sin ser tan radicales en el sentido de los productos animales, porque justamente hay un producto animal que contiene una grasa buena, que es el pescado, ¿no? Básicamente pescados como el salmón, ¿no es cierto?, la macarela, que tienen grasas buenas, ¿no? Son grasas buenas que son necesarias para nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, la cubierta de nuestras células está hecha también de grasa y de proteínas. ¿De dónde va a sacar esa grasa el cuerpo? Entonces tenemos que darle grasas buenas, básicamente lo que se llaman los omega 3, ¿no es cierto? Porque hay que hacer un balance. Lamentablemente en la alimentación nosotros, como tendemos a consumir muchos carbohidratos tipo harinas, cosas de panadería, ahí pueden entrar las omega 6. El balance omega 3 y omega 6 es un balance que debe estar en una relación de 4:1, del omega 6 al omega 3, para que estemos en un buen estado de salud. Lamentablemente, con tantos productos llenos de omega 6, ¿no es cierto?, entonces estamos en un momento inflamatorio, ¿no? Se produce un estado inflamatorio en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué se hace necesario? Tratar de consumir más omega 3. El omega 3 le bajaría la inflamación que es producida por el omega 6. Nos ayuda a dos cosas, básicamente. La primera, a cambiar esa relación, ¿no es cierto? Si yo tengo una cantidad aquí de omega 6 y otra acá de omega 3, pero está muy alta la diferencia, ¿qué voy a hacer? Voy a comer más de esto para que esta relación se vaya así, ¿no es cierto? Entonces, eso es por un lado, vamos a cambiar la relación. Y por otro lado, en la cadena bioquímica, ¿no? En el ciclo bioquímico de degradación hay una cosa que se llama el ácido araquidónico, ¿no es cierto? Entonces, omega 3 nos ayuda precisamente a bajar la inflamación. Entonces, de hecho, los que hacemos medicina alternativa podemos utilizar incluso suplementos de omega 3 en estados de mucha inflamación para mejorar el tema inflamatorio. Pero el asunto de los omega 3 tiene beneficios más allá de eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante su consumo. Dentro de lo que es la alimentación adecuada también está lo que es los vitaminas y minerales que vienen en las frutas y las verduras. Ahora la pregunta que nos hacemos todos es ¿consumes tú las 5 a 7 porciones de frutas y verduras que deberías para tener esos minerales, esas vitaminas y esos antioxidantes que precisa tu cuerpo? Entonces, esa es la gran pregunta. Inclusive las grasas buenas se encuentran también en las nueces o en las almendras. Excelente, excelente. Entonces, eso es la cosa que hay que entender. Solamente es cuestión de enterarse un poquito dónde vas a encontrar esas grasas buenas. Ya dijimos en el pescado, ¿no es cierto? Es una forma. Y también tenemos lo que son los superalimentos, que son las semillas, ¿no es cierto? Las semillas y los frutos secos. Hay excelentes semillas como por ejemplo la chía, que es rica en omega 3, ¿no es cierto? Tenemos las semillas de linaza, que nosotros conocemos, o de lino, como se conoce en otros países, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, todos esos tienen las grasas buenas, porque la naturaleza es sabia, ¿no? Entonces nos aporta lo que precisamos. Obviamente también tenemos otras grasas buenas como las monoinsaturadas que vienen en un producto que se lo conoce mucho, que es el aceite de oliva, ¿no es cierto? Entonces tú lo puedes utilizar en tu ensalada. Entonces en vez de echarle mayonesa, échale mejor aceite de oliva a la ensalada. Y doctora, hablando del omega 3, el omega 3 no solo se encuentra en los alimentos, como también en los suplementos, como lo hemos mencionado, que inclusive hasta ahora he visto balanceado para las mascotas, que tiene omega 3 para el corazón del perro, etcétera.
¿por qué le ponen omega 3? Es decir, en la nuez no hay lo suficiente, o en el aguacate, o tal vez no consumimos el pescado noruegués, del salmón, que de agua profunda, el otro ya no tiene tanto omega 3. ¿Cómo identifico en dónde está el omega 3 en grandes cantidades, o lo que necesito en el cuerpo, y cuál es la diferencia entre el omega 3 que está en el mercado como suplemento? ¿Son todos iguales o cómo funciona eso? Claro. Bueno, lo importante es que nosotros tenemos que recurrir a lo que tenemos a la mano para suplir esas cosas. El problema es que si no conocemos, entonces siempre vamos a caer un poquito en deficiencia. Te voy a dar un dato que acabo de leerlo hace un par de días. Se reunió nuevamente el grupo de expertos en Estados Unidos para hacer el tema de la lista de los requerimientos diarios. Y leyendo todos los estudios se dieron cuenta que el 91% de los americanos no consume los niveles de requerimientos diarios de las diferentes vitaminas y minerales. Entre esos la vitamina D y entre esos los niveles de omega 3, ¿no es cierto? Entonces, por eso es lo que son importantes los suplementos. Entonces, ahora yo te digo, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que el omega 3 podemos encontrar en los peces, pero tiene que ser pez de agua profunda, ¿no es cierto? Peces de aguas limpias, ¿sí? No es la trucha cultivada con balanceado de maíz, ¿me entiendes? Porque ese es el problema, cuando tú le das balanceado de maíz al camarón, al pescado, lo que sea, se cambia el tipo de grasa. Entonces tiene que ser de aguas profundas, ¿no es cierto?, para que sea un buen pescado, ¿no es cierto?, un buen omega 3. Pero eso mismo se aplica para los suplementos, ¿no es cierto? Entonces uno no es que puede, porque ve un soft gel que se llama las cápsulas transparentes, dices, ya este es el suplemento que puede ayudarme, ¿no? Porque también le pueden inyectar un poco de aceite, del aceite de, no sé, de maíz, de palma, que tienen y le inyectan y es malo. Entonces es importante ver primero la etiqueta, ¿no? Entonces uno tiene que alfabetizarse un poco en esto, la lectura de las etiquetas, y ver que sea primero una buena marca, ¿no es cierto? Una marca que tenga un respaldo científico y que tenga la cantidad adecuada de EPA, se llama, y DHA. Esos son los dos tipos de aceites esenciales omega 3 que necesita nuestro cuerpo. Son esenciales porque el cuerpo no los sintetiza, por eso es que necesitamos consumirlos. Entonces, EPA y DHA son, ¿no? Entonces, más o menos uno tiene que consumir de 1 a 2 gramos por día de omega 3. Entonces, nuevamente, ¿por qué necesito consumir un suplemento? Yo te digo la verdad, yo no puedo comer pescado todos los días, tampoco me puedo comer una funda de nuez, ¿no es cierto? Porque tiene otros problemas como es las calorías, tiene calorías, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos hablado que se necesita un poco controlar el tipo de calorías, el número de calorías, ¿no es cierto? Entonces todo es bueno, me voy a comer un día las nueces, otro día la chía, otro día me como aguacate, otro día como el pescado, pero todos los días me tomo mi suplemento. Entonces así aseguro que alcanzo el nivel que va a mantener que mi perfil de lípidos apropiado, ¿no es cierto? Porque los omega 3 van a ayudarte a nivelar el perfil de lípidos, que tu colesterol malo esté bajo, ¿no es cierto? Que los triglicéridos estén bajos, ¿no es cierto? ¿Qué más ayuda? Ayuda a mejorar la circulación de la sangre, ¿no es cierto? Entonces evitar la formación de coagulitos, de trombitos, que no se haga espesa, exactamente. ¿Qué otra cosa nos va a ayudar el omega 3? La plasticidad de la neurona cerebral. Entonces, al ayudar a todo esto de la neurona cerebral, imagínate cómo mejorará lo que es la memoria, ¿no? A corto y a largo plazo, el rendimiento académico en los niños, ¿no es cierto? La probabilidad de padecer Alzheimer, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen relación con los omega 3, sin contar con otras cosas que a veces uno dice, a ver, ¿cómo? Por ejemplo, la lubricación adecuada de tus articulaciones para que tu cartílago articular tenga buenas características, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver con la presencia de grasa buena en tu cuerpo. Sí, en realidad no nos hubiéramos imaginado cuántos son los beneficios del omega 3. Aparentemente es únicamente para el corazón o para los triglicéridos, pero yo había escuchado también en esta nueva medicina antienvejecimiento, que no es la geriátrica, no la medicina antienvejecimiento, que habla justamente sobre niveles de omega 3 y de selenio.
para mejorar el tema de memoria, evitar Alzheimer inclusive y hacer, yo le digo, tal vez la persona llega a ser más inteligente o llega a conectar mejor los neurotransmisores. ¿Existe eso? Claro, lo que dicen que es un error, porque hay mucha gente que dice, ay, no me acuerdo dónde dejé las llaves, ¿no? Ah, pero es que ya tengo 45 años, es normal que me baje. No, eso no es normal, ¿no? Tu cerebro tiene la capacidad de seguir funcionando, ¿no? Pero siempre que le des la materia prima para que esas células, esas neuronas estén plásticas, ¿no es cierto? Pueden hacer las conexiones nerviosas, el flujo de sangre llegue apropiadamente, y para que llegue apropiadamente tiene que estar primero la sangre fluida, que es lo que nos ayuda el omega 3, y otra cosa importante que hablamos antes es el tema del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces a mí me gusta a la gente explicarle un poquito por qué el ejercicio es importante. Yo te digo, verás, imagínate que vives en el sexto piso, ¿no? De un edificio, ¿sí? Y normalmente dependes de la fuerza del flujo de agua de lo que te da el municipio, ¿no es cierto? Entonces, si tienes suerte y hay buen flujo, capaz que te llega arriba para poder cocinar. Ajá. Pero si no, necesitas una bomba de presión para que llegue hasta el... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, para que nuestra sangre llegue hasta la última célula, hasta la punta del dedito, hasta la punta del dedo gordo y no se te enfríen los pies, ¿no es cierto? ¿Qué necesitas? Una bomba de presión. ¿Cuál es esa bomba de presión? El ejercicio, ¿no? Entonces el ejercicio te va a ayudar a oxigenar todos esos tejidos porque hace, impulsa, ¿no? Porque el corazón es un músculo y como al ser un músculo necesita ejercicio, necesita ejercitarse para bombear la sangre hasta el último rincón de tu cuerpo. Otra necesidad mayor del ejercicio es, deben haber escuchado a quienes hacen varices, ¿no? A las personas que pasan mucho tiempo paradas o mucho tiempo sentadas. ¿Por qué? Porque no hay la bomba. Normalmente tu músculo de la pantorrilla es la bomba que exprime el vaso sanguíneo, ¿no? Hace que regrese la sangre al corazón. Por eso es importante el ejercicio. Pero para que pueda llegar esa sangre impulsada por esa bomba, esa sangre tiene que ser fluida y para eso necesitamos omega 3. Fantástico. Realmente esta clase que hemos tenido ilustra nuestro afán de llevar los mejores tips, los mejores consejos y las mejores informaciones para ustedes, nuestros amigos de Fit Club Ecuador. Hemos estado con la doctora Rebeca Peña y gracias por su audiencia, gracias por participar de nuestros videos, gracias doctora por esta entrevista y nos vemos en el próximo video.